El coaching se define como algo parecido a un psicólogo, algo parecido a un mentor, a un asesor, un consultor, y realmente es algo bastante distinto a eso. Yo tengo una definición, hay muchas. Pues yo soy coach, pero ni creo que el coaching sea lo mejor que hay, ni creo que es una herramienta más, como otras muchas, que sirve para lo que sirve y para otras cosas no sirve. Y de eso se trata el trabajo. Entonces, lo defino como un proceso de acompañamiento personalizado, es decir, hay un coach, que es la persona que está en una parte, y un coachee, que es quien recibe el coaching. Está basado en preguntas, quizá es la herramienta fundamental del coaching, y tiene una doble finalidad. La primera, que el coachee sea consciente de su potencial y sepa cómo desarrollarlo, y en segundo lugar, clarificar el objetivo. Muchas veces crees que tienes un objetivo y realmente es otro, y hacer que se comprometa con el mismo, ¿vale? Cuando me planteaba el trabajo, tenía un hándicap inicial, y era que hay muchas diferencias, igual que hay similitudes. Evidentemente, el coaching y la terapia sexual sirven para que una persona alcance un objetivo que es importante en su vida, pero hay algunas cuestiones que son distintas. Por ejemplo, el coaching trabaja con clientes y la terapia tiene un modelo más médico, entre comillas. En coaching el coachee es el experto en sí mismo, nadie sabe más sobre uno mismo que tú. En terapia el terapeuta es el experto, entre comillas, con lo cual sí que hay una diferencia jerárquica. El coach no hace ningún diagnóstico ni propone tratamiento como hace el terapeuta. En el coaching el énfasis está en el presente y en el futuro, mientras que la terapia está más en el presente, usando el pasado para entenderlo. Un proceso de coaching normalmente es bastante más corto que uno de terapia, ¿vale? Aunque no hay número de sesiones ni duración en tiempo, sí que suele ser bastante más corto. Y bueno, ahí pongo que está orientado a generar en el cliente reflexiones, cambios de creencias y acciones para alcanzar sus metas, mientras que la terapia está más orientada a normalizar el funcionamiento del paciente, normalmente de su disfunción sexual, ¿vale? Consideraciones previas. Bueno, ¿coaching al servicio de la terapia o terapia al servicio del coaching? Pues claramente la primera opción, porque la segunda sería desvirtuar directamente lo que sería el coaching. O sea, la metodología de la terapia de hacer un diagnóstico y un tratamiento directamente va contra lo que se considera que es coaching. En segundo lugar, el trabajo está basado en el coaching ontológico, hay muchos tipos de coaching. El ontológico tiene que ver más con el lenguaje que no solo describe la realidad, sino que la genera. Es decir, por ejemplo, cuando un sacerdote dice yo declaro marido y mujer, evidentemente está describiendo una realidad, pero también la está generando. La realidad jurídica de esas personas va a ser distinta a partir de ese momento. No sé si me explico. Y en el trabajo, pues al menos herramientas aplicables a terapia he encontrado al menos 15, ¿vale? Aquí vamos a resumir algunas de ellas. La primera son las distinciones, ¿vale? Las distinciones, una distinción es un matiz que damos a una palabra que la distingue de otros significados que puede tener la misma palabra u otra, y a través de eso el coachee le genera al coachee una reflexión que puede hacer que cambie su perspectiva de las cosas y de esa manera actuar de manera diferente. Distinciones hay infinitas, he podido estudiar unas 150 o 200, aplicables claramente a terapia al menos 26, aunque seguro que hay muchas más. La primera puede servir un poco para saber lo que es una distinción como ejemplo. Dolor versus sufrimiento. En coaching se dice que el dolor ocurre y el sufrimiento se elige. Entonces, el dolor es algo biológico, con lo cual solo cabe aceptarlo, mientras que el sufrimiento, a priori, después de un luto lógico, es innecesario y negativo, y se alimenta de nuestros propios pensamientos y nuestra interpretación de la realidad. Es algo bastante habitual en las relaciones que por ejemplo, un miembro de la pareja tenga miedo a lo que va a suceder. Me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar. Eso al final es una fuente de sufrimiento, y en este caso ni siquiera hay un hecho que lo sustente. Entonces, el hacer ver la diferencia puede ser interesante.
sobre todo en pacientes que no se han recuperado de la pérdida de una separación o de la pérdida de un ser querido, ¿vale? El tercer punto, la tercera distinción es la confianza, ya que nuestra capacidad de actuar depende de la confianza que tengamos en nosotros mismos y la confianza que tenemos en los demás. Entonces, en coaching se estudian 3 dimensiones de la confianza. La primera es la sinceridad, todos sabemos lo que es. Muchas veces se deja de ser sincero por el miedo al error o el miedo a las consecuencias, ¿no? Pues típico, el marido se va al bar, se lía un poquito y dice, joder, ¿para qué se lo voy a contar a mi mujer? Si se va a enfadar, pues le digo que está en la biblioteca. Pues ese tipo, al final en terapia viene bien el aprender a dar espacio al error en la pareja, y esta distinción puede servir. La segunda dimensión es la competencia, es decir, confías en otra persona si ves que es competente para algo y tiene la capacidad. Es decir, a mí Roberto me puede parecer muy sincero, pero si me voy a operar a corazón abierto no le voy a decir, si queda un médico, oye, opérame, pues no, puedes ser muy sincero, pero creo que no eres competente para ello. Entonces, si no ves a la otra persona como competente, no vas a confiar en ella. Y la tercera es la credibilidad, es decir, las experiencias que hemos tenido en el pasado evidentemente influyen en nuestros juicios presentes. Esto se ve muy bien en un tema de pareja como la infidelidad. Tu pareja puede ser muy sincero, porque además ha sido infiel y te lo ha dicho, puede ser competente, crees que puede ser una buena pareja, pero hay algo ahí que habría que trabajar. Entonces, en terapia se podría utilizar para identificar cuál de las 3 dimensiones puede estar dañada y trabajar sobre ella. También se puede utilizar en terapia sexual para pacientes que tengan poca confianza en sí mismos, para trabajar la confianza propia, y esto es incluso aplicable a la relación entre el terapeuta y el paciente. Es decir, si tu paciente ve que no eres sincero, no eres competente o no le transmites credibilidad, va a dificultar la terapia. La cuarta distinción que he elegido es la de exigencia-excelencia, ¿vale? Esta distinción la he elegido para aplicarla sobre todo a pacientes que se sienten muy culpables por no haber cumplido con todas las tareas o todo el tratamiento de manera perfecta y se pueden culpar por eso, o incluso cuando los miembros de una pareja no se den la oportunidad de equivocarse, ¿vale? Las diferencias fundamentales entre ellas las tengo por aquí. Digamos que la exigencia busca la perfección, hacerlo todo perfecto. Como la perfección no existe, al final eso provoca cierta frustración, mientras que la excelencia es hacerlo pues, de la mejor manera posible, dar lo mejor de ti mismo e intentar hacerlo, ¿no? Aquí en la exigencia se ve el error como un fracaso, mientras en la excelencia se ve como una oportunidad. La exigencia está más relacionada con el control, y cuando hay más control hay menos compromiso, mientras que la excelencia, eso se ve muy bien en las relaciones de pareja, en la excelencia el compromiso es mucho mayor, y en la exigencia cuando haces algo bien, parece que se hace por obligación y no existe una celebración, mientras que la excelencia se celebra en los éxitos. Y la última, que es una de las más importantes y quizá una que se ve muy bien en su aplicación en terapia, es la diferencia entre tolerancia y aceptación. En coaching se dice que la tolerancia es una confrontación diferida, es decir, significa que tú aguantas a algo o a alguien hasta un límite que suele coincidir con que no interfiera en tus propios intereses, pero es la antesala de un enfado. Mientras que la aceptación es respetar al otro tal y como es, aunque tenga un marco distinto de referencia, y no pretender cambiarle ni juzgarle. Evidentemente necesita cierta flexibilidad, pero hace que las relaciones que se construyan sean en igualdad y en confianza. Aplicación, pues, por ejemplo, en temas de autoestima, pacientes con temas de autoestima, si aceptan, por ejemplo, su cuerpo, pues trabajar esa aceptación de su cuerpo en vez de tolerarlo puede ser importante. Trabajamos con las herramientas que tenemos, son estas,
y suele funcionar bastante bien. Y en terapia de pareja, bueno, lo típico de miembro de pareja que no solo tolera ciertas características de la otra persona o incluso trata de cambiarlo. La siguiente, bueno, con esto acabamos un poco las distinciones, aunque hay infinitas. En cuanto a las preguntas, me quiero parar poco porque evidentemente es una herramienta de la terapia también. De hecho, las preguntas abiertas, fundamentalmente en la recogida de la historia social, se hace de manera estupenda y perfecta, aunque la propuesta sería que fuesen en el resto del tratamiento más dirigidas a la acción y al futuro, en vez de a la recogida y a indagar en el pasado. Estas son quizás las 3 preguntas básicas en coaching ontológico, aunque son infinitas, pero identificar objetivo, ver qué te falta y qué vas a hacer para conseguirlo. Pero no me quiero parar mucho aquí porque Roberto me va a reñir. Feedback. Esto es una herramienta que no solo es de coaching, evidentemente, pero evidentemente en las relaciones de pareja la importancia de saber dar y recibir feedback, sobre todo el negativo, es fundamental. Entonces, aparte de una serie de sugerencias, no dar feedback negativo a una persona que se encuentre con un estado de ánimo bajo, no hacerlo en público, lo básico. En coaching también se incluyen otras, como pueden ser, pues evitar lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Pues evitar no hablar de siempre, nunca, sino a veces, ejemplos de ese tipo. Ir más, por eso pongo lo de es a la pelota, no al jugador, ir más a lo que haces que a lo que eres. O sea, no es lo mismo decir eres tonto que estás haciendo el tonto. Estás haciendo el tonto es algo de ese momento, puntual, que te da la oportunidad de mejorar, la oportunidad de aprender, mientras que si eres tonto es que eres tonto y es una afirmación más limitante. Hay muchas en ese sentido, pues tratar de no generalizar, evitar hablar generalizar o decir se dice que, basarte solo en temas e información que solo tienes tú. Aquí, aparte de la aplicación típica en terapia, es interesante durante el aprendizaje del paciente, por ejemplo, con placereados, para que el terapeuta le dé feedback de esta manera al paciente, y también en la relación del terapeuta con el paciente es bueno quizá que el terapeuta al final de cada sesión le pida feedback al paciente, para esa manera ver cómo puede mejorar. El siguiente punto, que ya no sé si saltármelo o no, porque no me va a dar tiempo, son las declaraciones, ¿vale? Hablamos de actos lingüísticos fundamentales. Los actos lingüísticos son, o sea, cuando hablamos ejecutamos un número muy restringido y específico de acciones, que son los actos lingüísticos. Los fundamentales son las afirmaciones, las promesas, ya sea ofertándolas o pidiéndolas, y las declaraciones. Dentro de las declaraciones, digamos que tienen la capacidad de crear algo nuevo, algunas son limitantes y otras abren posibilidades, o sea, no es lo mismo decir necesito tu ayuda que no confío en ti, o sea, cambia totalmente. Bueno, me voy a centrar, porque si no, me voy a centrar en estas dos. Hay muchas, hay declaraciones de amor, de aceptación, de gratitud, hay muchas de ellas, pero hay dos que son la declaración del no y la del perdón, que son especialmente aplicables en terapia. ¿Por qué? La declaración del no, pues evidentemente una persona que no sabe decir no y no pone sus propios límites, es algo que dificulta mucho una relación de pareja satisfactoria. Suele ser propio de personas que buscan el reconocimiento y la aceptación de los demás y tienden a decir que sí de manera automática, con lo cual de esa manera acaban incumpliendo y acaban teniendo dificultades en sus relaciones. Entonces, tratar de trabajar con una pareja el que los sís sean legítimos y que sepas que cuando tu pareja te diga que sí es un sí libre, se puede trabajar en terapia. Y la declaración de perdón, que es la segunda que he elegido, por no extenderme mucho, digamos que tiene 3 formas: el perdóname, el te perdono y el me perdono. Entonces, la aplicación en terapia sería, por ejemplo, cuando nos encontramos con un paciente que se arrepiente de algo que ha hecho en ámbito sexual o que le han hecho
viene muy bien trabajar y decir, oye, perdónate, para empezar la terapia con otro punto de vista más positivo, más de futuro. Y en terapia de pareja está bien identificar las declaraciones de perdón pendientes de cada una de las partes y trabajarlas. Aquí he unido dos herramientas de coaching que son la escalera de relaciones y el diseño de una conversación. La primera consiste en evaluar una relación en una escala del 1 al 5, oye, pues estoy en un 3, mi relación contigo es un 3, ni frío ni calor. Y a partir de ahí diseñar una conversación. Primero, normalmente existen etiquetas, o sea, por ejemplo, mi pareja es egoísta, pongamos el caso. Entonces, ¿qué hacemos? Indagar en qué etiquetas le pone el paciente a su pareja. E intentar darle la vuelta, cambiar el observador. Oye, ¿podrías decir lo contrario en otras ocasiones? ¿Ha habido ocasiones donde no sea egoísta? En el segundo lugar, lograr que el paciente o la paciente se ponga en los zapatos de su pareja. Entonces, el hacer visibles nuestros pensamientos y conocerlos, pues hace que podamos cambiar el observador y tomar decisiones en otro sentido. Incluso verte a ti mismo o otras personas o tener unas relaciones de otra manera con las personas. Está muy bien en la relación de pareja para cuando ocurren casos como el del ejemplo y también en caso de que haya, por ejemplo, alguna disfunción, es decir, pongo el caso de un eyaculador precoz, pues a lo mejor el dato es, he aguantado 9 minutos, o sea, el hecho es, he tenido una relación sexual, el dato se ha quedado solo con el tiempo de eyaculación, dentro de eso le da su significado, ¿en qué? Oye, pues mis amigos aguantan más, o en una película he visto que duran 7 horas o tal, entonces al final acaba teniendo una creencia que quizá ni siquiera sea cierta y que es limitante. Bueno, no sé qué he hecho aquí. Bueno, hay muchísimas más, si queréis luego lo comentamos si hay tiempo. En el trabajo hay un supuesto práctico que es el miedo al compromiso, cuando encuentras un caso de miedo al compromiso. Identificar al menos 25 herramientas para aplicar. De las que han salido aquí, puede servir como inicio a lo mejor una pregunta como ¿qué es para ti comprometerse? Porque cada uno le da una definición y el saber y el ahondar en qué piensa la persona puede ser interesante para tratar el tema. Distinciones, pues por ejemplo la de dolor-sufrimiento, cuando esa persona ha tenido experiencias negativas en el pasado, puede venir bien. La confianza, ya sea en el mismo o en la posible pareja, también se podría tratar. Exigencia de excelencia a la hora de enfrentarse a esa posible relación. Tolerancia, aceptación, en el caso de que es bastante habitual, en supuesto de miedo al compromiso, de que tenga algún problema de autoestima o fuese una persona tímida o insegura. Y después hay muchísimas más que si hay tiempo luego lo comentamos. Que creo que no. Entonces, la conclusión, al final, se lo he dicho antes a Rosario, que la culpa un poco es suya, ¿no? De todo esto, es suya. Pues una vez, hizo un comentario en una supervisión de que hay personas que llegan a terapia pensando que tienen una disfunción que no es cierta. Entonces yo dije, joder, esto es una creencia limitante. Si el coaching sirve para superar creencias limitantes, ¿por qué no podemos aplicar el coaching a la terapia? Después de eso, en las prácticas con mi compañera Leticia, sí que veía que había oportunidades de incluir alguna distinción, no la hacía, pues digo, joder, a lo mejor esto no es terapia, y la liamos. Después ya poco a poco me fui soltando, pedí permiso y me fui soltando, parecía que el resultado era positivo. Entonces, seguí con el trabajo. Al final, el cambio observador, que es algo que se da en coaching, es ver las cosas de otra manera, pues aplicado a disfunciones sexuales y problemas de pareja puede ser muy potente. Aquí tengo una frase que es, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Esto al final es para promover una metodología más de acompañamiento que de orientación, lo cual la orientación sexual siempre va a estar ahí en terapia, pero que sea más un acompañamiento que una orientación como tal, de decirle tienes que hacer esto con estos pasos. Y la conclusión sería que los conocimientos del terapeuta, más la metodología propia de la terapia, de diagnóstico-tratamiento, que es perfecta, incluir el rol del coach, es decir, que el terapeuta tome herramientas del coaching, y el empoderamiento del paciente, es decir, huir un poco del perfil de terapeuta condescendente de
venga, lo vamos a conseguir. No, lo vamos a conseguir, no, es la otra persona, no le quite responsabilidad, es su responsabilidad. Entonces, todo eso para tratar de que se reduzcan los tiempos en terapia, ¿no? Sobre todo a través de las preguntas más dirigidas a la acción y al futuro, alejarle de lo que él ve como un problema e intentar recortar los tiempos. Y esto es todo. Muchas gracias.